por estar esta mañana. De hecho, alguna cosita nos va a tocar. Ahora van a desaparecer todos, pero vamos a conversar nosotros, ¿verdad? Van a ir a la parrilla. Bueno, pero comenzar un poquito hablando de este informe que se ha dado a conocer con referencia al tema de la pobreza. Y te consulto de entrada yo esto. Uno de los cuestionamientos que escuchaba era uno que se entregó tarde el informe. Y otro, ya, sabe bien que cuando se dice se entregó tarde es porque sería maquillar ese informe. ¿Qué es lo que pasó y si puedes explicarnos un poquitito de eso? Sí, muy bien. Paraguay es uno de los pocos países de América Latina que publica anualmente números de pobreza. Y cuando llegamos al gobierno en agosto del 2013, era agosto del 2013 y todavía no estaban los números del 2012. Y no habíamos escuchado antes quejas del retraso. Pero pusimos mucho énfasis en que los números se publiquen lo antes posible y se publicaron en el 2014, el 31 de marzo, en el 2015 en abril, en el 2016 los números del año anterior se publicaron los primeros días de mayo y se iba atrasando porque se iba mejorando la encuesta, se iba ampliando. Anteriormente nuestra encuesta no cubría todo el país, no cubría la población indígena, ahora sí cubre. Y en los datos del 2016, además de cubrir todo el país, las poblaciones indígenas, hizo una revisión de las líneas de pobreza. Y lo hizo con expertos nacionales y extranjeros, que hay que hacerlo cada 5 o 10 años, y en Paraguay no se lo hacía desde el 97. Entonces, eso fue un trabajo que llevó su tiempo. También por primera vez se actualizan el marco muestral con los datos del censo del 2012. Anteriormente los números eran con los datos del censo del 2002. Estos ajustes llevó a que se termine el trabajo unas semanas después. En absoluto es algo llamativo y ningún experto nacional y extranjero le llamó eso la atención. Bueno, y cuando hablamos nosotros de que esos números son confiables o no, ¿es por el mecanismo que ustedes están teniendo en este momento? Sí, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos es un organismo autónomo técnicamente y también administrativamente. Tiene el mismo equipo que viene midiendo la pobreza de hace 20 años. Y en este gobierno generamos una dinámica todavía más transparente. Se lo hace en forma regular con un equipo fuera del gobierno, que van revisando los datos de expertos nacionales y también con organismos internacionales que lo van revisando. El Banco Mundial, el BID, el PNUD, UNICEF, CEPAL, son organismos que van acompañando este proceso. Entonces, se le entrega la base de datos previamente también a ellos, se ve si hay alguna objeción, algo que revisar, y cuando estamos todos de acuerdo, entonces ahí se salen. Los números realmente son muy creíbles, siguen estándares internacionales y son comparables con las mejores mediciones de otros países. Creo que lo mejor es que se dé en este caso es que hay una transparencia, porque si son números negativos, se dieron a conocer números negativos. Claro. ¿Y es preocupante esos números son preocupantes? Hubo un aumento de la tasa de pobreza total y la tasa de pobreza extrema muy pequeñita, que más allá que esté dentro del margen de error, lo importante es ver cómo se analizan los números de pobreza. Los números de pobreza, lo relevante es mirarlo en un plazo de mediano término. No dice mucho un análisis de un año a otro. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que son estructurales. Sí es importante medirlo anualmente para saber si es que hay cambios de tendencia o no. Entonces, para que tengas una idea, cuando el mundo se pone de acuerdo en objetivos de reducción de pobreza, se pone de acuerdo con plazos de 25 años, de 15 años. Entonces, aquí lo relevante es ver qué está pasando en Paraguay en los últimos años, en los últimos 5 años, por dar una referencia, y ver si el cambio que hubo del año pasado a este año realmente implica un cambio de tendencia de lo que venimos o no. Y Paraguay, en pobreza extrema, que para mí es lo más importante, porque pobreza extrema se refiere a aquellos que no pueden comprar la canasta básica de alimentos, entonces que están en situación de hambre o de malnutrición por falta de recursos económicos. La pobreza total incluye la pobreza extrema y además incluye aquellos otros servicios básicos como salud, educación, también de acuerdo al patrón de consumo, nafta para la moto, saldo para celular, ¿verdad? Eso también está incluido dentro de la canasta de pobreza total.
Pero pobreza extrema, que es lo más relevante, Paraguay redujo la pobreza extrema en los últimos 5 años en 51%. Eso es un número muy alto en términos internacionales, pero no es para celebrar porque todavía tenemos pobres extremos. Hay 387.000 paraguayos que pasan hambre o que están malnutridos porque no pueden comprar los alimentos adecuados. Entonces, lo que nos preguntamos es si este paso de la pobreza extrema de 5,4 a 5,7 cambia esa tendencia, y realmente no. Paraguay ha venido disminuyendo la pobreza total año tras año, con excepción de este año. Entonces, ¿cambia esto la tendencia? No, un punto no cambia, no genera una tendencia. Y en el 2016, la situación del entorno económico y del entorno climático fue particularmente complicada. Gran parte de la pobreza se concentra en el área rural. Ahí la pobreza extrema, por ejemplo, no es del 5,7%, es del 12%, y en el área urbana es 1,6%. Entonces, nuestro problema de pobreza extrema está principalmente en el área rural. Y dentro de la agricultura familiar. Y la agricultura familiar produce para comercializar principalmente sésamo. El sésamo tuvo su precio récord de lo bajo. Se suele pagar alrededor de $1, 5.500, y en el 2016 se pagó 3.500 guaraníes. Se suele producir alrededor de 600 kilos por hectárea, que de por sí es bajo, y en el 2016 se produjo por el efecto del Niño, mucha lluvia y poco sol, 200 kilos por hectárea. Entonces, precios bajos. Efectos climáticos le afectó al sector de la agricultura familiar más vulnerable. Un año 2016 entonces para el sector rural muy malo. Ahora, cuando hablamos nosotros de la zona urbana, estamos hablando también de los alrededores, la zona periférica, porque generalmente se habla de que el sector rural se muda al sector urbano, empieza a poblar la zona periférica, y ahí es donde va el tema de la pobreza extrema. Sí, pero la pobreza extrema no está tanto en el área urbana, inclusive la periferia urbana es 1,6% contra 12% en el área rural. Entiendo. Pero sigue siendo pobres. Pero no ha aumentado considerablemente, ¿o sí ha aumentado esa zona? En el área rural la pobreza, en el área urbana la pobreza extrema es muy baja y ha venido bajando inclusive en los últimos años. La pobreza extrema significa que no pueden comer. En el área urbana pueden comer, pero viven muy hacinados, hay otras condiciones. Hay otras condiciones de falta de una vida digna, pero no tanto por la falta de alimentación. Entonces, en el área urbana también hubieron efectos. Por ejemplo, la Argentina tuvo un proceso inflacionario muy fuerte en el 2016. Las frutas y verduras que nosotros consumimos vienen de allí. Y eso, entre otros, hizo que los precios de los alimentos suban 4 veces más de lo que subió el año anterior. Entonces, y encima que hay un sector informal, comercial, que se dedicaba a comercializar los productos que venían de la Argentina. Al caerse eso, el sector que contrae esos ingresos es aquel sector informal sin RUC que se dedicaba a las actividades comerciales. Entonces, eso también ayudó a que haya un mayor número de pobres estimados, por más que esté dentro del margen de error muestral. Esos son algunos de los factores. Y en este contexto tenemos que preguntarnos, ¿lo que venimos haciendo tenemos que cambiar o tenemos que continuar haciendo? Claro. Y la estrategia está funcionando. Si no hubiéramos tenido esta estrategia y no hubiéramos tenido que no empieza ahora, ¿verdad? Si no empieza ya de varios años atrás, las transferencias públicas, la pobreza extrema hubiera aumentado un 25% más. ¿Verdad? Entonces, nuestra estrategia, que es identificar mejor con nombre y apellido a los pobres extremos para poder apoyarlos mejor, hizo que identifiquemos una serie de personas que antes no recibían estas transferencias y que ahora están recibiendo. Y en el grupo más pobre, del 20% más pobre del área rural, en el 2013 solamente el 70% estaba cubierto con este tipo de transferencias. En el 2016, 3 años después, el 81% está cubierto. Entonces hay un aumento también del monto, del número de transferencias, pero no es lo único. También le conectamos con apoyo productivo y estamos trabajando con el sector privado en identificar qué otros rubros, más allá del sésamo,
pueden servir para tener cadenas de valor efectivas. Entonces la producción de hortícola, el sector privado se está metiendo a trabajar con estos pobres extremos rurales en coordinación con el gobierno para producción de tomates, para producción de nuevos rubros como el de la manzanilla. Entonces hay un proceso de articulación. También los gobiernos locales se han involucrado porque se formaron 236 consejos de desarrollo municipal con sociedad civil, sector privado, que tienen entre sus prioridades acompañar el proceso de reducción de pobreza en sus distritos. Entonces, esta estrategia de identificar mejor a los pobres, ser más precisos, de conectarlos con las transferencias públicas y los demás servicios públicos, de acompañarlos productivamente, de involucrarle a la sociedad civil y al sector privado en este proceso, está en la dirección correcta. Hay que continuar trabajando, empujando en esta dirección y mejorando paulatinamente cada año, reforzando las acciones, porque son procesos de cambio estructural que se van requiriendo. Y lo que uno de repente quiere ver son los cambios radicales, de un año al otro ya haber solucionado el problema y avanzar en esto. De acuerdo a la experiencia que tienen, estos son cambios que para tener una base tiene que tener su tiempo, ¿verdad? ¿Y en cuánto tiempo uno ve el resultado de esto que están haciendo? Bueno, fíjate que yo separaría en dos elementos. Hay algunos elementos que la sociedad paraguaya y el puede controlar, otros elementos que el gobierno puede controlar y otros elementos que nadie en el país puede controlar. No podemos controlar lo que pasa en Argentina, su proceso inflacionario, no podemos controlar la caída de los commodities a nivel internacional, no podemos controlar el clima, ¿verdad? Entonces son todos factores no controlables que afectan esto. Entonces, pero eso esperamos que no sea una situación permanente, que vaya. Entonces el periodo de análisis, si lo llevamos a unos años, entonces tiene más sentido. Y básicamente 5 años, 3 años son elementos donde se puede ir viendo resultados. Acá el programa de transferencias monetarias condicionadas se empezó inicialmente en el 2005 y se lo continúa hasta el 2017. El programa de transferencias de adultos mayores empezó en el 2011 y se lo continúa hasta ahora y se va a continuar. Ahora hemos empezado el año pasado un programa integral de acompañamiento productivo y con promoción social, con cambio actitudinal a las familias. Hicimos un piloto con 1000 familias, resultó muy bien, lo estamos llevando ahora a cerca de 20.000 y vamos a continuar expandiéndolo y creemos que esta es una línea que tiene que continuar para complementar las transferencias porque apunta a generar ingresos laborales por medios propios de la familia, que es lo que le va a dar mayor sostenibilidad y continuidad y dignidad también en la salida de la pobreza. Esa es la importancia de mantener los proyectos vigentes, ¿verdad? Así de no es. cortarlos con cambio de hombres, sino que ver lo positivo, lo que hicieron ustedes, rescatar algunos proyectos ya aprobados anteriormente y que pueden servir, y varios de estos tendrían que estar vigentes durante inclusive el próximo gobierno. Claro, y la reforma en educación y en salud van a tener un impacto a mediano plazo muy grande, que es algo que también tenemos que empujarlo. Mejor educación de mejor calidad, más inclusiva, servicios de salud cada vez mejores, más integrales, sobre todo en los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años. Estos son elementos que no vamos a ver su impacto de un año a otro, pero sí lo vamos a ver en 5, 10 o 15 años para adelante. Gracias, ministro. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Además, le vamos a seguir hablando con el ministro José Molina, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación de los próximos programas, porque vamos a seguir avanzando también y hablando de cómo van los proyectos y cómo se va consolidando